Pero bueno, vamos a Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16 y versículo 12, la Biblia dice: Mas después de la resurrección de Jesús en ese primer día de la semana, es decir, el domingo, ¿ok? Mas después apareció, hablando de Jesús, en el contexto, mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, mas ni aun a ellos creyeron. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para hablar más cerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de este camino a Emmaus que pasó con esos dos discípulos que tenían un encuentro contigo. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como ves aquí en Marcos, dice que había dos discípulos que encontraron a Jesús en otra forma, y era cuando ellos estaban como yendo al campo. Y para que sepas, Emmaus es una ciudad en el campo. Entonces Marcos aquí está hablando de un evento que el hermano Lucas nos da más información. Entonces vamos a Lucas 24. Lucas 24. Para que podamos ver lo que pasó y entender que sí, ellos vieron al Señor. Y otra vez cuando contaron eso a los otros discípulos que no estaban ahí, no creyeron. Pero ¿qué pasó antes de eso? Lucas 24. Y vamos a comenzar en versículo 13. ¿Ya? Ese mensaje es el camino a Emmaus. Porque la verdad, hermanos, es que hoy en día todos los hombres tienen un camino a Emmaus. ¿Qué pasa con ellos en su vida? ¿Okay? Entonces lo que pasó con ellos, puede ser que ya pasó con nosotros y pasará con otros. Y espero que ellos tienen su camino en ese momento, en ese mensaje, para que puedan pensar en estas cosas eternas que son importantes. Lucas 24, versículo 13 dice, y, he aquí, dos de ellos, discípulos en el contexto, iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios llamada Emmaus. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y la palabra Emmaus significa baños tibios, baños tibios. Entonces puede ser que ellos cuando están andando a ese lugar van a encontrar unas aguas. Y sabemos, hermanos, que cuando estamos ahí en el camino de la vida, a veces vamos a encontrar ese agua especial de Dios, porque somos limpios por el lavamiento del agua de la palabra de Dios. Y esa agua sí es tibia, no es caliente que te quema, ni es fría que te hace frío, no, es perfecto para que usted quiere quedar ahí y escuchar. ¿Okay? Vas a tener estos momentos de reflexión, tanto como pasó con esos dos discípulos que estaban ahí, reflexionando acerca de lo que pasó con ese profeta Jesús, que son discípulos de él. Y por eso estaban hablando de todas aquellas cosas que habían acaecido acerca de ese profeta en que ellos pensaron podía ser el Mesías. Y sabes que puede ser hombre o mujer, amigo o amiga, puede ser que vas a tener sus momentos de reflexión de todas aquellas cosas que había acaecido en su vida, dando cuenta de ti, realmente juzgando a sí mismo y dando cuenta que no eres perfecto. Lo entiendo, ya lo había hecho. ¿Sí, ¿verdad? Y usualmente es en el camino de la vida. Entonces lo que pasará, versículo 15,
Y sí, deja una marca ahí en Lucas 24, versículo 15. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, mas los ojos de ellos eran detenidos para que no le conociesen. Como vimos en Marcos 16, él apareció en frente de esos discípulos en otra forma. No podían reconocerle en ese momento. Y sabes que cuando Dios llega a ti, amigo, no vas a conocerle. Es que el mundo no conoce a Dios. Tienen ideas y tienen pensamientos, pero cuando realmente Dios viviente llega y te habla, no vas a reconocerle cuando Él está enfrente de ti, tanto como estos. ¿Sí ven? Puede ser que Dios llegue a ti por otro cristiano que comienza hablándote acerca de ese agua tibia, ese Emmaus, la palabra de Dios. Y no entiendes. O Él llega a ti por un tratado que contiene la palabra de Dios y eso te toca en su corazón. O puede ser que reconoces y piensas en un dicho en el pasado cuando estaba reflexionando acerca de su vida y acuerdas a su madre, a su padre, a su tío, tía, un primo, un prima, un amigo por ahí contándote acerca de este Jesús de las Escrituras y la verdad que Él puede hacer algo para ti y por una razón u otra no sabes, acuerdas de eso. Para que sepas, eso es Dios, el Espíritu Santo, haciendo que te acuerdas. ¿Sí, ve? Cuando Dios llega a ti, no vas a conocerle, pero sabes que algo pasó. Sabes que algo está pasando aquí. Bueno, es importante para ti a lo menos. Me acuerdo que conmigo, cuando yo estaba debajo de convicción, era importante para mí saber quién era Dios. Yo dejé la bobada. Yo no quería seguir ahí pensando que yo era mi mismo Dios. Pero yo lo pensé. Y no podía, el Dios que conocí en mi cultura, no podía ser ese Jesús. La verdad, yo nunca pensaría que era Jesús, porque el Jesús que conocí en mi juventud y todo eso, no, él no podía ser. Mira cómo son la gente que siguen a él. ¿Sí ve? Son hipócritas, incluyendo yo mismo. Ya estaba viendo eso también. Pero es interesante que cuando sí estás buscando a Dios, no vas a conocer quién es Él. Sabes que Él está, pero no realmente entiendes completamente. Pero, gloria a Dios que Él no solamente llega, Él quiere hablarte. Lucas 24 y versículo 17. Y les dijo, esto es Jesús en otra forma. Dios te habla por medio del cristiano. Dios te habla por medio de su palabra que está en el tratado, en la Biblia propia, un documento, lo que sea. Dios te habla por medio de las memorias que tienes de personas que trataron de darte la palabra. Dios te habla en una manera u otra. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Now, imagina con estos dos discípulos. Alguien llega de no saben de dónde y reconoce que están tristes acerca de lo que están hablando. ¿Cómo usted sabe que estamos tristes? ¿Sí ve? Pero parece que esta persona sabe lo que está pasando con ellos en parte y quiero ofrecerles consolación otra vez. Emmaus, baños tibios. Dios quiere refrescarte, Dios quiere ayudarte y consolarte primero que todo. ¿Sí ve? Y vea que Dios comienza hablando. Dios habló ahí. Él dio sus palabras. Y la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces eso es como Dios te llega en ese momento. ¿Okay? La verdad, hermanos, que cuando estamos ahí en el camino de la vida y estamos reflexionando acerca de nuestras vidas, puede ser que estamos reconociendo la tristeza que había pasado con nosotros y la tristeza que había causado a otros por nuestras decisiones. O estamos en confusión porque estamos dando cuenta que todo lo que aprendimos antes, que todo eso no es cierto. ¿Por qué hay tantas mentiras en nuestro alrededor?
No entiendo. Yo estaba buscando la verdad en, yo no sé, en filosofía o ciencia o en mi caso física. Lo busqué y no podía encontrarlo. Me di cuenta que nadie que tiene esos diplomas sabe todo. No pueden responder a las preguntas más simples en la vida, como ¿por qué estamos aquí? ¿Y a dónde voy a ir cuando muero? Todo eso, si estás reflexionando de todo eso, Dios va a llegar y hablarte. ¿Sí, verdad? Y nota que Dios cuando Él llega, Él usualmente comienza con una pregunta. Una pregunta simple, una pregunta que toca al fondo de su corazón. En el caso de ellos, ¿por qué están tristes? En el caso de ti puede ser, ¿por qué te vas a la iglesia entonces si no crees nada de eso? ¿Cuál es el punto? Preguntas así que son directos y te hacen pensar por qué estás haciendo cosas. Hay muchos que andan a iglesias y no creen en el Dios que dicen que están adorando y alabando. ¿Por qué estás ahí? ¿Sabes qué? Si me dice eso en mi iglesia, yo te digo que te vayas. No tienes razón de estar aquí si no estás buscando a Dios. Ah, me gusta charlar con los hermanos, de verdad. Eso es todo. El punto de la iglesia es para que conoces más a Dios, no a los hermanos. Ellos son secundarios a Dios. ¿Sí ve? Pero usualmente alguien llega y te habla y te da una pregunta que realmente te hace pensar. ¿Sí ve? Puede ser algo tan simple como ¿por qué eres así? ¿Reconoces lo que eres, un pecador? No, no que haces equivocaciones por ahí, pero eres una buena persona. No, usted lo escogió. ¿Por qué? ¿Qué pasó contigo? ¿Usted no era así antes? ¿Sí, ve? Y Dios llega para hacer esa pregunta y comenzar la conversación que importa para su eternidad. ¿Ok? Entonces, versículo 18. Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿tú solo forastero eres en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Y vea que no reconocen el mismo Señor con quien ellos andaban para más que 3 años durante el ministerio de Jesús. Él era en otra forma. ¿Sí, ve? El Dios que te había creado adentro del vientre de su madre, que había hecho su alma, que siempre estaba ahí cuando estabas ignorándole. Cuando Él llega vas a pensar que eres un forastero, que eres alguien diferente. Reconoces eso a lo menos, que eres separado, eres diferente. ¿Sí, ve? Pero no vas a saber quién es Él. Cleofas sigue diciendo. Entonces Él les dijo, ¿qué? Dios, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dime qué sabes. Yo quiero saber a dónde estás. Si ves como cuando Jehová está hablando con Adán. Adán, ¿a dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba él? Claro que sí. Pero preguntas así nos ayudan como a hablar con Dios y comenzar la conversación y tratar de ser honesto con Él. Con Adán, Él admitió que estaba escondiéndose de Dios porque tenía miedo, porque había pecado. Con el caso con esos discípulos, 19. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados a condenación a muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, el Mesías. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Okay. Y cuando Dios nos da una pregunta, usualmente respondemos según lo que sabemos en el momento, según lo que aprendemos antes de nuestra religión y cultura, o de lo que aprendimos de educación y académica y todo eso.
No somos como esos discípulos diciendo la verdad. Todo lo que dijeron ahí era cierto. No había mentira ahí. Pero nosotros cuando contamos lo que sabíamos de nuestra vida, usualmente es mezclado con mentira. Me acuerdo hablando con mi hermano menor. Él era cristiano, el primer cristiano en nuestra familia nuclear. Y yo le conté sobre Jesús que conocí, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo citando lo que aprendí en catecismo y todo eso. ¿Sabe por qué? Eso no valoró para nada para mí. Porque yo no me di cuenta que yo era parte de ese mundo. Que Él había morido y dio su vida para mí específicamente. Que eso no había aplicado de una como había enseñado, ¿sí ve? Y la verdad fue mezclado con mentira. ¿Usted? ¿Dónde estás con eso? Esto es el domingo de la resurrección, ¿no? Pero ¿por qué gente le llama Pascua? Están ahí con conejos y huevos y todo eso pintando y importan eso más que las cosas de Dios. A lo menos debes tener prioridad las cosas de Dios. Hay muchos que importan más su, su búsqueda. Vamos a cazar los huevitos ahí. Búscalos. Quiero mi dulce. ¿Sí, ve? Ignoran la importancia de este día. No entienden. ¿Okay? Pero esos discípulos, estando tan cerca a Jesús durante su ministerio, contaron la verdad al mismo Dios que no podían reconocer. Y gloria a Dios que había un poco que había dicho que era cierto. Y puede ser que contigo, amigo, había un poco ahí que dices que es cierto, que según las Escrituras, y Dios puede utilizar eso para apuntarte y asegurar que el camino que sigues después de ese momento es el camino no solamente de su vida, sino a la vida eterna. Y en el caso de los discípulos dijeron algo que era cierto, que incluyó que hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Y dame un momento, hermanos, no puedo resistir a hablar un poco acerca de doctrina profunda. Hay muchos creyentes de la Biblia que ya saben que ese viernes bueno, eso no es imposible. No puede ser ese día. Tú dices, pero Él resucitó el domingo. Domingo, sábado, viernes, 3 días, ¿por qué no? Pues se tenía que estar en el sepulcro 3 días y 3 noches y eso es imposible cuando lo cuentas. ¿Ya? Hay solamente 2 noches ahí, no hay 3, porque Jesús resucitó en la mañana del domingo. ¿Sí, ve? Pero ya creyentes de la Biblia saben eso y cuando estamos hablando con gente no vamos a argumentar acerca de eso. Queremos apuntarles a Jesús primero y después Dios puede limpiar sus mentes cuando ellos comienzan leyendo la Biblia acerca del asunto del día de la semana en que Jesús fue crucificado. Pero nota que esos discípulos dicen que este domingo es el tercer día desde que había pasado estas cosas. Entonces vamos a contar. Porque los creyentes, ellos están ahí argumentando si es miércoles o jueves. ¿Cuál día fue? Y muchos creen que es miércoles y pocos creen que es jueves. Entre creyentes de la Biblia. Vamos a contar. El domingo, el tercer día, desde que esto ha acontecido. Sábado, el segundo día, desde que esto ha acontecido. Viernes, el primer día desde que esto ha acontecido. Jueves, el día en que esto ha acontecido, ¿sí ve? Miércoles, el día antes de que esto había acontecido. Entonces, según el dicho de esos discípulos que son testigos de todo lo que pasó, tenía que ser jueves. Pero bueno, crees lo que quieres creer, creyente en la Biblia, pero es algo para estudiar y pensar. Porque todo lo que ellos dijeron aquí a Jesús era cierto. Vas a ver que Él no corrige a ellos acerca de eso. ¿Okay? Pero ellos no habían terminado su testimonio a este forastero.
Nota que ellos dicen después, en Lucas 24 y versículo 22. Y ellos dicen, o Cleofas, debo decir, Cleofas sigue diciendo, aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo vinieron, diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron ser así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Y esos discípulos cuentan que las mujeres dicen que vieron al Señor resucitar y no saben qué pueden hacer con ese testimonio. ¿Sí ven? Están confusos acerca de eso, especialmente porque algunos discípulos se fueron y sí, no encontraron el cuerpo de Jesús, pero también no vieron el cuerpo. Él no estaba ahí. Y puedes ser cristiano cuando Dios está hablando y no conoces que Dios está hablándote. Vas a admitir que había otros que dio testimonios así a ti acerca de la resurrección de Jesús, que recibiste eso antes. Y con eso muestras la confusión que tienes acerca del Evangelio. Y eso es triste porque el testimonio que ellos recibieron, hablando de esos discípulos, ese testimonio de mujeres era verdadera. ¿Sí ve? Pero por no recibiendo ese testimonio no podían ver a su Salvador que estaba enfrente de ellos hablándoles. Y sabes qué, amigo, el testimonio que recibiste acerca del Señor Jesucristo, de alguien que cree en Jesús según la Biblia, que había creído en el Evangelio de Cristo y ya renació, eso es verdadero. Si no lo recibes, nunca vas a saber quién es Dios, no puedes encontrarle. Él es un forastero para ti. Y me gusta eso porque mira que la confesión de esos discípulos es todo que saben, incluyendo las cosas en que tienen confusión. Y cuando Dios te habla, vas a ser honesto acerca de las cosas que te da confusión o tristeza, lo que te afecta. ¿Sí ve? Y la razón por eso está en Juan 16. Vamos ahí. Juan 16. Disculpen, estoy enfermo, hermanos. Juan 16 y versículo 7 dice, empero, esto es Jesús hablando, empero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Okay. Y cuando él viniere, a redarguirá al mundo de pecado, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Okay. Y el Espíritu Santo va a mostrar a ti las cosas que te dan confusión y darte convicción acerca de eso para que puedas preguntarlo a Dios y Él puede aclararlos para ti. Y eso especialmente va a pasar con la señal que Dios dio a judíos y gentiles ambos, que es la resurrección de entre los muertos. ¿Entiendes que eso es un hecho histórico? Esto no es una cuenta de hadas, hermanos. Jesús realmente resucitó de entre los muertos. ¿Okay? Y el Espíritu Santo quiere que resuelva su incredulidad para que puedas cambiar y ser un creyente en Cristo. Y eso requiere que usted tome la decisión de mostrar su corazón a Dios y hablarle acerca de esos asuntos. Entonces la confusión que tienen esos discípulos es la misma confusión que todos tienen estos días, incluyendo yo antes de que conocí a Dios. Yo estaba confundido. Yo hablé de la resurrección como era algo ahí que aprendí en la escuela y no me di cuenta realmente que era real. Hay muchas cosas que aprendimos en la escuela de la historia y realmente no demos cuenta de la verdad que eso pasó. Y muchos hablan de la resurrección de Jesucristo como es solamente algo que pasó, es un dato ahí. Y no pensando, ¿eso pasó?
¿Alguien tenía victoria contra la muerte? ¿Por qué no estoy tomando esto más en serio? Yo voy a morir y yo no puedo resucitar, pero esta persona aparentemente sí resucitó de entre los muertos. ¿Sí ve? Y el Espíritu Santo solamente por poniendo esto en su mente te da convicción de pensar en ese asunto. Porque hay nada más importante de reconociendo a Jesús y el crucificado y su resurrección. Eso es el Evangelio de Cristo. Okay. Y es por eso que ese mismo Dios, ese mismo Espíritu va a hablarte, pero aquí es Jesús hablando directamente. Y él dice en Lucas 24 y versículo 25, este forastero, que es realmente Dios, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿No era menester que Cristo padeciera estas cosas y que entrara así en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas les declaraba en todas las escrituras las cosas tocantes a él. Y vea que Dios te responde y da la respuesta para que entiendas que sí, Jesús realmente resucitó entre los muertos y fue profetizado para que puedas dar cuenta de la verdad acerca de él. Y puede ser que Jesús había hecho esto en la manera que yo voy a hacerlo ya con ellos. Y puede ser que Él lo hace en parte contigo en esta misma manera. Puede ser que Él comenzó en Génesis 3 y mostró que había esa simiente de la mujer que fue prometido a Adán y Eva desde lo que pasó en la caída en el huerto de Edén. Que esa simiente va a tener victoria contra la simiente de la serpiente. Y Él comenzó ahí mostrando que ese Mesías fue prometido desde el principio de los problemas de la humanidad. Y después Él te lleva a su ministerio para que reconoces que Él es el hombre perfecto, que Él era diferente, que Él, como dice Mateo 7, que Él enseñaba como tiene autoridad y no como los escribas. Él no está ahí hablando como si tiene dudas y no tiene certidumbre de nada. Él sabe lo que dice. Dios sabe lo que dice. Él habla la verdad. No hay mentira en Él. ¿Por qué va a hablar así? Dios no tiene dudas. Y Dios quiere aclarar sus dudas. Entonces, ¿por qué Él va a responderte en una manera que te hace dudar más? Eso no tiene sentido. Pero Jesús, siendo el gran maestro, Él enseñaba así. Y Él mostró claramente que Él es el rey. Y Él es el heredero, porque el celo de su casa había comido en Él, como dice en Salmo 69. Y por eso Él destruyó 2 veces ellos que estaban cambiando plata dentro del templo. Porque estaba cambiando el templo para hacer un lugar para ladrones y cosas así. Y Él destruyó esas cosas. Primero diciendo que el celo de la casa de mi padre me comió. Y después cuando Él llegó como rey, le dijo que esto es mi casa. ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? Si alguien más está haciendo algo que no me gusta en mi casa, que lo echo. Gloria a Dios. Y Él ejecutando su palabra ahí. Y puede ser que Él mostró la verdad que en Daniel 9, como dice ahí en Daniel 9, en esa profecía famosa de las 70 semanas, que el Mesías será muerto y no por sí. Que entiendes que el Mesías tenía que morir, no porque Él pecó, pero para el pecado del pueblo, para el pecado de todo el mundo. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí ven? Como dice en Isaías 53, que Jesús, ese Mesías, fue molido por nuestros pecados. Por eso que Él murió. Claro. Pero no solamente murió y fue sepultado. Los evangelios, son buenas nuevas y no solamente biografías, porque ese mismo Jesús resucitó de entre los muertos, como había dicho Pablo en Romanos 1. ¿Okay? Que Jesús fue declarado de ser el Hijo de Dios con poder.
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Y Él resucitó según las Escrituras. Él cumplió cada palabra que tenía que ver con Él en su primera venida. Gloria a Dios. Y por eso su resurrección es diferente que otro que ha de venir, que va a pasar con el anticristo, que no es según santidad. Pero tristemente el mundo va a seguir a ese mentiroso, en lugar de Jesús que había hecho todo según su palabra. Puede ser que Jesús había dicho algo así a esos dos discípulos. Y puede ser que Dios, por medio de estas personas, por medio de su Espíritu y su palabra, te habla y te responde según las cosas en que estás confundido. O en las cosas que te da tristeza, porque Dios quiere consolarte y ayudarte en ese momento y también para el resto de su vida si recibes a Él. Y con todo eso Jesús había contado el Evangelio de Cristo a esos dos discípulos. Y sabes que voy a decir lo mismo, porque Jesús, Él murió. Él realmente físicamente murió. ¿Okay? Y no por Él murió por sus pecados. Y Él realmente fue sepultado 3 días. Él estaba ahí en el sepulcro. Pero en el tercer día resucitó de entre los muertos, mostrando claramente que Él es Dios manifestado en la carne y el único que podía vencer el pecado y la muerte. Y por eso, ese hecho histórico, debes creer y confiar en todo lo que Él dice. A lo menos si tú quieres seguir con vida después de la muerte. Si quieres confiar en otras cosas, otros dioses, en tecnología y todo eso, hazlo. Nada de eso es seguro. Esto es un hecho histórico, amigo. Esto ya pasó. Esto ya tiene pruebas históricas. Esto es historia si no diste cuenta. Estás ahí botando tiempo con cosas que no sabes si pasará o no. Esto ya pasó. No, pero no me gusta mirar mi pecado. ¿Por qué? Todos saben que pecas. Admítelo usted a Dios. Ella lo sabe. ¿Qué estás ahí botando su tiempo? Eso es lo que pasa con muchos. Y sabes que lo entiendo porque mi orgullo, mi soberbia me hizo no mirar a eso con claridad y profundidad para 24 años de mi vida. Pero tienes que hacerlo. Deja de evitar eso. ¿Estás preparado para la muerte o no? Más que todo, estás preparado para conocer su Dios, porque sabes que vas a ver a Dios y vas a saber qué es Él cuando Él te habla en ese gran trono blanco. Espero que estás detrás de Él en lugar de frente de Él, recibiendo juicio, porque ya va a ser tarde. Pero bueno, entiendo que la verdad a veces duele, eso se ha dicho en inglés. Pero sabemos que hay dolores que son buenos. Me alegro que mi cuerpo responde a algo caliente para que saco mi dedo, porque si lo dejo ahí, mi dedo va a quemar y voy a perder células ahí demasiado y no puedo usar ese dedo. Gloria a Dios por el dolor que me muestra que tengo que sacar eso. Y la respuesta de mi cuerpo que es más rápido que mi conciencia propia para sacar mi dedo de ahí. ¿Sí ve? Hay dolor que es bueno. La verdad es bueno. Y espero que por la gracia de Dios lo recibes para que veas el benigno y bueno que es. Porque ya va a afectar su corazón. Entonces ese forastero, Dios habló con ellos y les mostró la verdad para que pudieran dar cuenta que lo que había dicho esas mujeres era cierto. Tenía que ser así. Ellos con los dos testimonios estaban ahí inclinando a lo de los discípulos que sí, no vieron el cuerpo, pero no vieron, ellos también no vieron a Jesús. Pero las mujeres sí. Sí, ¿verdad? Es la misma cosa hoy en día. Tienes hermanos en la fe diciéndote que sí, Él resucitó y el resto del mundo tratando de hablar contra eso. ¿Quién vas a creer? Uno es verdad, uno es error. Yo te digo, es error no pensar que Jesús nos resucitó. Eso es error, eso es mentira. Mentira es el diablo. Pero bueno, Lucas 24. Lucas 24.
Y versículo 28 dice, y llegaron a la aldea donde iban, entonces ya llegaron a Emmaus, que caminaron este camino, mira que es angosto ese camino, ellos tres ahí hablando, okay. 60 estadios, puede ser que ya viviste 60 años si quieres mirarlo así, pero caminaron eso, okay. Y él, eso es Jesús, hizo como que iba más lejos. Y sabes qué, puede ser que Dios quiere darte espacio después de hablándote para que puedas ruminar y pensar en su mente y corazón acerca de estas cosas. Porque cuando la verdad llega, duele y es contra todo que aprendiste antes. Y Dios entiende eso. Él quiere darte tiempo para que se arrepienta, como dice Revelación 2. Él va a darte ese espacio, darte ese tiempo para que puedas ruminar de eso. Pero puede ser que debes ser más como esos discípulos. Que yo sé, yo tomé mi tiempo. Yo no recibí a Cristo de una. Y había a lo menos como 6 o 7 meses por ahí. 8. Yo conocí a Cristo en noviembre. Comencé con convicción fuerte en marzo de ese año. Entonces casi 8 o 9 meses por ahí. Yo necesitaba ese espacio. Y busqué y hablé con mi hermano y no me gustó lo que escuché. Y después regresé para hablarle y todo eso. ¿Sí ve? Dios es bueno dándonos espacio para arrepentir. Pero mira lo que hizo esos discípulos, 29. Mas ellos detuvieron por fuerza diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y está ya declinando el día. No nos dejas, Señor. Es como Jacob ahí aguantando ese hombre con quien él estaba peleando diciendo, no me dejas hasta que me bendice. Y por eso Jacob tenía su nombre cambiado a Israel. Era un príncipe con Dios porque tenía poder con Dios. Y Dios quedó para bendecirle. Y Dios es un caballero, hermanos. Él va a decirte lo que tiene que decir. Él sabe que lo que dice va a tener afecto a ti porque su poder está detrás de sus palabras. Y Él te deja. Debemos ser como esos discípulos y alcanzar y extender por fin nuestra mano derecha de comunión para aguantarle y decirle, no, quédate aquí, quiero saber más. Eso es lo que debes hacer, amigo. Okay. Y entró para quedarse con ellos. Entonces eso fue lo que pasó conmigo. Yo tenía mi tiempo ahí buscando, después hablé con mi hermano un poco más. Y buscando y hablé con mi hermano un poco más. Me acuerdo mirando budismo y mirando un poco de hinduismo y mirando unitarianismo y todo eso, dando cuenta que todo eso era obras, hacer. Eso fue lo que aprendí en mi vida. Yo tenía que hacer. La religión que aprendí era lo de la Iglesia Católica Romana, si quieres saber. Yo sabía, no puede ser esto, es no, ¿cómo eso va a funcionar? Hay tantos pecados que había hecho, ni siquiera me acuerdo muchos. ¿Cómo voy a trabajar para hacer algo para esos? Mejorándome. Ya había mejorado mucho en mi vida. Yo estaba ahí, en la universidad más deseado en todo el mundo. Yo tenía plata ahí, yo podía hacer lo que quería. Yo sabía que no había nada en el mundo, necesitaba algo más. No, todos son diferentes y dan cuenta en sus maneras diferentes según su vida, según su situación, pero mi punto es que Dios va a darte espacio para que puedas estar ahí pensando y ruminando en las cosas de Él y la verdad acerca de su vida y su necesidad de Él para llenar ese hueco en su corazón que Dios solamente puede llenar. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado a la mesa con ellos, tomando el pan bendijo y lo rompió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. Mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Y cuando alcanzas su mano por fin y aguantas la mano de Jesús para comenzar esa comunión, recibiste a Cristo como su Señor y Salvador. Eso fue como lo hizo. Arrepentirse así a Dios por lo que eres, un pecador sin esperanza, que no puedes hacer nada para cambiar su situación. Y por eso poniste fe en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que había muerto en esa cruz, no por él, pero por sus pecados. Y Él pagó ese precio, Él expió sus pecados ahí en el cruz de Calvario. Y Él realmente resucitó entre los muertos para darte justificación, para darte la vida eterna. Y por eso sabes que Él en el futuro va a sacarte de entre los muertos también, físicamente, para vivir con Él para siempre jamás. Y cuando haces eso, eso va a ser la primera vez que tienes comunión con el Dios verdadero y vas a reconocerle. Ya no vas a mirarle como forastero, ella es su familia, él es su Padre Celestial. ¿Sí, ve? Y vea que Dios tenía ¿qué? Pan y ¿qué? Él tenía pan, lo quebró y lo pasó. La primera cosa que Dios quiere darte es pan sin levadura. Como bebés deben desear la palabra no adulterada para que crezcáis. ¿Sí ve cómo Dios te ayuda? Vamos a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1 y versículo 3 dice: Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Hoy en día podemos ver a Cristo por el ojo de fe. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahí esos discípulos tenían esa experiencia. Hoy en día, si renaciste, vas a tener esa experiencia. Esa luna de miel, cuando tienes esa comunión con Dios y Él está contigo, Él quiere darte comida para que sigas creciendo en la fe. Que ya tienes un nuevo comienzo porque renaciste. ¿Sí ve? Y Él quiere darte pan. Y Él va a romperlo en pedazos que usted puede tragar, porque eres un bebé en la fe, no puedes tragar mucho, pero Él sabe cuánto necesitas. Gloria a Dios. Okay. Y cuando eso pasa, versículo 1 de 1 de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y nuestras manos han tocado del verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Mira a Juan hablando con tanto como deseo, como wow. Yo hablé con el verbo de la vida, con vida eterna estaba enfrente de mí. Había tocado la vida eterna. Y parece que cuando él tenía comunión con Dios, eso ardió su corazón tanto como esos discípulos. ¿Sí, va? Y vas a reconocer todo que Dios había enseñado a ti para que pudiera llegar ese momento de conocerle y buscar más momentos en que Dios puede enseñarte en el futuro, cuando andas con Él en el camino de su nueva vida. Porque ya llegaste a Emmaus. Y ya tienes que comenzar y seguir en el camino cristiano. ¿Sí, ve? ¿Cómo vas a andar? Y cuando eso pasa, el resultado está en Lucas 24 y versículo 33. Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén. Ellos regresaron hasta Jerusalén mismo día. Y hallaron a los 11 congregados, porque cuando conoces a Dios, tienes energía, estás regocijando de eso y quieres contarlo a todos. Me acuerdo que cuando conocí a Dios, yo quería decir eso a mis papás de una. Renací, yo sé quién es Dios. Tienes que arrepentirse, mamá y papá, y poner confianza en Jesús para salvarte. Ellos, ¿recibiste esa cosa rara que tienen y todo? Ellos ya conocen a Dios, entonces, gloria a Dios por eso. Pero, ¿me entienden, cierto?
Eso es lo que pasa. 34 que decían, resucitado ha el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como había sido conocido de ellos en el romper del pan. Y vas a desear como cumplir el mandamiento que Dios dio a todos los discípulos, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y vas a comenzar saliendo y haciendo eso. Eso muestra que eres salvo en parte. Eso es como evidencia. Porque ya diste cuenta que sabes algo de la cosa más importante que hay en este mundo. ¿Qué es más importante de conocer el Creador? Dime. Nada. No me importa lo que estudias. Nada compara a eso. Y vas a tener el deseo de predicar ese evangelio. ¿Sí ve? Contarlo a otros, especialmente su familia, porque la información es tan importante. Ellos se fueron a su familia espiritual, a los otros discípulos. Y como ya vimos en Marcos 16, ellos no creyeron las mujeres ni creyeron estos dos. No creyeron. ¿Sabes que mis papás no creyeron la primera vez que yo había dicho eso a ellos? Y no era la primera vez que había escuchado eso. ¿Sí, ve? Escucharon de mi hermano menor y otros en su vida. Pero gloria a Dios que comenzaron a mirar de verdad y dar cuenta de cosas. Y ya ellos tenían su momento en el camino de Emmaus. ¿Y usted? ¿Eso es la primera vez que había escuchado esas cosas? ¿Cree que todo eso es solamente basura y mitología? ¿Eres un insensato así? ¿Tardo de corazón, como había dicho Jesús, que tú crees que la Biblia es mitología y mentira? ¿Cómo vas a decir eso? Tantos años, tantos estudios acerca de este libro y tú crees que realmente puedes decir eso con una cara ahí como de piedra. ¿Realmente tú crees eso? ¿Crees que yo creo eso? Yo sabía cuando yo era perdido que la Biblia era algo diferente a lo menos. ¿Por qué tanta gente va a hablar de este libro si no era algo diferente? Gente son interesantes. Entonces sabemos ahí que ellos se fueron, contaron a esos discípulos y no creyeron hasta que ellos vieron a Jesús esa misma noche porque Él apareció. Aparte de Tomás, Él no estaba ahí. Entonces Dios apareció el próximo domingo para hablar con Él y Él creyó ahí viéndole. ¿Sí, ve? Mi Señor y mi Dios había dicho Tomás, gloria a Dios. Y yo entiendo los judíos requieren una señal. Sí, pero nosotros los gentiles, los griegos, requerimos sabiduría. ¿Está aquí? Sí, ¿ve? Entonces, si algo que debes sacar de este mensaje, dar cuenta que la verdad es que la puerta se estrecha para ir a la vida eterna. Angosto es ese camino que te lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Mira el camino de Emmaus. Es pequeño, es angosto. ¿Sí, ve? Si quieres ir a la vida, tienes que mirar esas cosas. Tienes que apuntarse a la verdad. La verdad es la verdad. Todo el resto es error. Eso es como funciona. 2 más 2 es 4. Nunca va a ser 5. Nunca va a ser 3. Nunca va a ser 4.1 o 4 y un décimo, si quieres decirlo así. Es 4. Eso es como es. La verdad es una persona. Se llama Jesús. ¿Sí, ve? Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si llegas a su momento en que estás ahí en ese camino de Emmaus, puede ser que encuentres el camino ahí andando contigo. Y mi pregunta es, ¿vas a reconocer quién es ese forastero que está hablándote? ¿Vas a ser como esos discípulos que cuando Él te deja después de hablándote, usted quiere aguantarle y hacer comunión y das cuenta que cuando Él estaba contigo había consolación en su corazón y Él te dio algo más?
¿Y por eso no quieres que Él te deje para el resto de su vida? ¿Por eso vas a creer el Evangelio de Cristo y dejar que el camino mora en su corazón? Okay. Porque eso es el punto del domingo de resurrección. Es un día para que puedas pensar realmente acerca de esos asuntos y dejar la bobada y realmente tomar decisión acerca de Dios. Jesús es Dios, no hay duda. ¿Vas a recibirle o no? Porque hoy en día la única manera que puedes hacerlo es por usando su ojo de fe. Para que usted pueda dejar viéndole en otra forma, en lugar de eso, verle como es, su Señor y Salvador. Te lo ruego, recíbele este día. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto acerca del camino a Emmaus. Y ayuda a nosotros a reconocer que siempre estamos en ese camino. Es básicamente una ilustración de nuestra vida. Y por eso, Señor, necesitamos a ti para ayudarnos a dar cuenta cuando usted nos está hablando, para que podemos escuchar ese forastero que habla de sus cosas y dar cuenta que es realmente usted hablando por medio de ellos o por medio de ese tratado o lo que sea. Y también ayuda a nosotros a tomar la decisión de recibirte, Señor. Y para los que ya conocen a ti, espero, Señor, que sigues ahí andando con ellos como ya prometiste. Y tratas con ellos para que, si están tratando de separar de ti, ellos se arrepienten y giran hacia ti, para que puedes ayudarles a caminar en el camino que tienes para ellos en su vida. Para que ellos puedan volverse y ser discípulos en lugar de solamente personas que son salvos. Y damos gracias por todo, Señor. Especialmente la salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.